Iglesia, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Bueno, que el Señor los bendiga enormemente. Quiero invitarlos a que leamos en nuestra Biblia el pasaje de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 14. Esta es la tercera parte de nuestra serie En la Tierra Paz. Y el título del mensaje de hoy es Luz, Consuelo, Salvación. Entonces, leamos el pasaje, lo tienen ahí en pantalla o si lo tienes en tu Biblia. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas o Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que es la misma que aparece en pantalla. Dice así la palabra del Señor. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo, ¿qué? Buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Amén. Amén. Vemos aquí el anuncio de unos ángeles acerca de la venida a la tierra del Salvador. Y este Salvador, la palabra Salvador que se usa, que quedó allí escrita en el Nuevo Testamento en el griego, que es soter, y esa palabra significa libertador, significa rescatador, redentor, preservador. Todas estas características componen el carácter de este Salvador y sin duda fue una noticia sin igual para Israel en ese entonces, pero también para toda la humanidad en la historia, ¿cierto? Sin embargo, parece que hoy en día decir, sí, Jesús vino en un pesebre, El Salvador y sí, todo eso, como que todos lo sabemos, o por lo menos la gran mayoría lo sabemos, y ¿qué pasa con muchos que saben esto pero no experimentan ninguna clase de emoción, de gozo, de sorpresa por una noticia como esta? ¿Por qué? ¿Será que entonces no es una gran noticia? Y si es una gran noticia, ¿cómo puede realmente esa noticia cambiar nuestras vidas? ¿De qué ha venido a salvarnos Jesús? Piensa en eso. ¿De qué ha venido a salvarnos Jesús? ¿En qué sentido es Jesús nuestro preservador? Estas preguntas no las podemos responder, ni podemos entender el valor de esta gran noticia sin comprender primero la terrible realidad del pecado. Quiero invitarlos a que oremos. Oh Padre, ayúdanos a entender la terrible realidad del pecado, el terrible pago del pecado. Ayúdanos a entender que tu venida a esta tierra no es sencillamente un evento religioso de los cristianos, sino que es un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. Abre nuestros ojos para que podamos comprender quién eres tú,
y lo que has venido a hacer por nosotros, Señor. Transforma nuestras vidas. Llévanos a conocerte más y más. Ilumínanos, consuélanos y sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la terrible realidad del pecado? Pecado. Esta palabra, por lo general, nosotros los seres humanos buscamos o suavizarla, distorsionar su verdadero significado o evitarla. Por ejemplo, si vemos por ahí un niño en un centro comercial con su papá y el niño le pide un helado al papá que le compre. Y el papá le compra su heladito, se lo entrega y el niño se pone contento y ¡pum! Se le cae al piso. Y uno dice, ¡ay, qué pecado! Pero eso no es lo que significa pecado. Le quitamos el significado real y lo usamos para un asunto tan insignificante como ese. Y cuando se trata de usar la palabra correctamente, ahí sí no la usamos. Cuando hablamos de nuestros pecados, no nos gusta decir pequé, sino me equivoqué, cometí un error, es que yo tengo un defecto, es que yo tengo una debilidad, es que tuve un desliz, pero no nos gusta decir pequé. Y eso es porque no queremos enfrentar la terrible realidad del pecado. Pero por no enfrentar la terrible realidad del pecado, no podemos ver la gloria de la venida del Salvador. El pecado es la peor tragedia de nuestra historia y nuestra vida. Pecado es violar, es transgredir los mandamientos de Dios. Pecado es, como lo dijo el filósofo Søren Kierkegaard, basar nuestra identidad en cualquier cosa menos en Dios. Pecado es una rebelión de nuestra parte en contra de nuestro Creador. Eso es el pecado. Y por medio de esa rebelión, nosotros lo que queremos es declarar nuestra independencia de Dios. Pecado es querer hacer nuestra voluntad, vivir independientemente de Dios. Iglesia, el pecado todo lo destruye. Todo lo destruye. A nivel social. ¿Quieres ver el pecado a nivel social? Mira el noticiero. Abre las redes sociales. Ahí está. 24 horas al día. Ahí está el pecado a nivel social. Lo terrible del pecado a nivel social. Ver guerra, ver injusticia, ver rebeliones, ver divisiones. Eso es lo que se ve todos los días en nuestra sociedad, ¿sí o no? El pecado es terrible también a nivel familiar. Hemos ofendido a nuestros familiares y hemos sido ofendidos por ellos. Hemos herido a nuestros familiares y hemos sido heridos por ellos. Nos hemos llegado a dividir incluso. Tal vez hay familiares con los que tú no hablas hace años por una herida. Tal vez tu matrimonio se acabó. Tal vez con tus hijos o con tus padres ya no hablas porque hay una relación dañada. Eso es lo terrible del pecado. Eso es lo terrible del pecado. Eso es lo que hace el pecado, iglesia.
No es que, ay, esto fue lo que me tocó vivir, qué desafortunado fui. No, eso es lo que hace el pecado. Destruye la sociedad, destruye las familias. El pecado es terrible también a nivel individual. Cada uno de nosotros sabe lo terrible que es el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque produce corrupción. Tal vez cuando estuve hablando del nivel social, alguno pensó, uy, sí, es que esta sociedad, este gobierno corrupto, no sé qué dice más. Pero no quise usar esa palabra en ese nivel, sino en este nivel, el nivel individual. Porque el pecado todo lo corrompe. Y si tú eres pecador y si yo soy pecador, significa que hay corrupción en mi vida. Hay una forma de pensar corrupta. Hay una forma de sentir corrupta. Hay una forma de actuar corrupta. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos hace orgullosos. Personas que queremos hacer en nuestra vida lo que nosotros queremos, lo que nos parece bien. Y tenemos muchas culpas que echar afuera, pero pocos errores que reconocer, pocos pecados que reconocer. Por el orgullo. Somos profundamente egoístas. Nos la pasamos pensando en nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras necesidades, nuestros problemas, e incluso cuando hablamos de lo único que sabemos hablar es de lo mal que nos va o de lo bien que nos va o de los logros que tenemos. Yo. Somos supremamente egoístas. Y eso es solo señal de lo terrible que es el pecado en nuestras vidas. Pero el pecado no solo es terrible a nivel social, familiar o individual, sino también y principalmente a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa directa contra Dios. El pecado ofende directamente a Dios. Y como producto de eso, nos separamos de Él. Porque Dios no puede convivir con el pecado. El pecado produce separación. Y si esa situación no es resuelta, produce separación eterna de Dios. El infierno es el lugar donde la gente que no quiere estar con Dios va. Pero no es la gente que no quiere estar con Dios porque dice, yo no quiero estar con Dios. No, yo no sé si de pronto un ateo dirá eso, en son de burla. Al infierno van a parar las personas que con sus actos, con sus decisiones, con su forma de pensar, vivieron como diciendo, yo no quiero estar con Dios. Aunque dijeran, gracias a Dios, Dios te bendiga, si Dios quiere. ¿Sí me hago entender? La realidad del pecado es terrible, hermanos. Pero no solo la realidad del pecado es terrible, también es terrible la paga del pecado. ¿Cuán terrible es la paga del pecado? Mira, el pecado siempre hará sufrir a alguien. El pecado siempre producirá una deuda. El pecado siempre encontrará una víctima. El pecado siempre herirá a alguien. Y como consecuencia, escúchame esto muy bien, porque tú lo has vivido. Yo creo que entre mayor seas, por la obra del Espíritu Santo, tal vez tú puedas reconocer esto. Y es que el pecado siempre te hará pagar hasta el último peso.
hasta la última lágrima, hasta el último esfuerzo. Y si no se resuelve, hasta el último aliento. ¿Por qué el pecado es tan terrible? ¿Por qué el pecado es tan terrible? La respuesta es sencilla. Porque siempre y principalmente es una ofensa contra Dios. Por eso es que el pecado es tan terrible. Y a veces quisiéramos, de manera muy insensata y descarada, a veces quisiéramos que Dios no se ofendiera tanto por los pecados que cometemos. Pero cuando pensamos así, ¿saben por qué es? Porque no entendemos o no podemos ver la verdadera naturaleza de nuestro Dios. Piensa en esto. El fuego por naturaleza quema, ¿sí o no? Ahora, imagínate esto. Imagínate que una persona diga, yo quiero tocar el fuego, pero no me quiero quemar. Yo quiero tocar el fuego con mis manos, pero no me quiero quemar. ¿Qué piensas de una persona que dice eso? ¿Es una persona necia o ignorante? ¿O está loca? Porque está hablando de algo imposible, porque la naturaleza del fuego es quemar cuando entra en contacto con la piel. O sea, no tiene sentido. Ahora, imagínate que esa persona decidiera aún así hacerlo, pone la mano, se quema y alega y dice que es injusto que se haya quemado. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Sencillamente es la naturaleza del fuego. Quemar la piel cuando entran en contacto. Ahora, Dios, por naturaleza, es santo. Dios es santo por naturaleza, por lo tanto, cuando pecamos, contra Él pecamos, porque Él es santo. ¿Y sabes qué significa eso? Que no podemos esperar que nada pase si pecamos contra Dios. No podemos esperar que nada pase. En otras palabras, desear pecar y que no pase nada es tan absurdo como querer tocar el fuego y no quemarse. Es igualmente absurdo, porque la naturaleza de Dios, la santa naturaleza de Dios, le impide, le hace imposible pasar por alto el pecado. Para Dios es imposible pasar por alto el pecado, porque su naturaleza es ser santo. ¿Qué significa esto? Que siempre habrá consecuencias por el pecado. Siempre habrá una deuda. Siempre habrá dolor y muerte. La paga del pecado es la muerte. Muerte en las relaciones. Muerte de la paz. Muerte de la armonía. Muerte del bienestar. Muerte de la comunión con Dios. Y por tanto, muerte de la vida. En consecuencia, a menos que Dios mismo nos salve, no hay nada que hacer, habrá consecuencias eternas. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Isaías 30, 27 al 28 dice algo terrible acerca de Dios. Dice, miren, el Señor viene desde muy lejos ardiendo de enojo,
rodeado de un humo espeso que sube. Sus labios están llenos de furia, sus palabras consumen como el fuego. Su ardiente aliento fluye como una inundación hasta el cuello de sus enemigos. Él zarandeará a las naciones soberbias para destrucción. Les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. Yo te pregunto, ¿tú quieres que Dios haga esto contigo? ¿No es cierto? Nadie quiere. Por eso es que oramos de la siguiente manera, como dice el Salmo 139, 23 al 24. Ya que no queremos enfrentar a Dios de ese modo, lo mejor que podemos hacer es orar así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Amén. Oremos así, hermanos. Oremos así. Porque no queremos ofender a Dios. No queremos cargar con el peso del pecado. Pero Dios siempre castigará el pecado. Sin embargo, y ese sin embargo es importantísimo, Dios desea algo más que castigar el pecado. Dios desea algo más que proferir juicio. Dios desea algo más que retribución o venganza. ¿Y sabes qué es eso que Él desea? Comunión. Comunión. Más que castigar el pecado, Dios desea comunión. Entonces, dile al que está por ahí al lado, Dios desea comunión contigo. Y aquí es donde entra Jesús. Amén. El maravilloso deseo de Dios es que tengamos comunión con Él. Él no se complace en castigar por castigar. Él no se complace en juzgar por juzgar. Claro, los juicios de Dios son buenos porque demuestran que Él es justo, que Él es recto. Pero Él más que complacerse en juzgar, Él se complace en tener comunión con su creación. Eso le complace más. Y por eso es que entra Jesús en la historia de la humanidad. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 32, dice así. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba ¿qué? La consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño. ¿Cuál niño? A Jesús. Bien, están atentos. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Destaquemos en este texto 3 cosas acerca de Jesús. Hay más, pero destaquemos 3. Jesús, según el versículo 32, es luz. ¿Sí o no? Jesús es luz, según el versículo 32. Pero según el versículo 25, es consuelo. Porque dice que Simeón estaba esperando la consolación de Israel. Y según el versículo 30, Jesús es salvación. Porque Simeón dijo:
mis ojos han visto tu salvación. Entonces Jesús es luz, consuelo y salvación. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hablar de esas tres cosas. Primero, luz. Jesús es luz. Y decía Simeón, luz de revelación a los gentiles. Luz, ¿qué hace la luz? Ilumina, alumbra, ¿cierto? Alumbra en la oscuridad, disipa las tinieblas. Eso es lo que hace la luz. Y dice que es luz de revelación. En otras palabras, ilumina el entendimiento. Ilumina los corazones. Entonces, cuando Jesús viene y resplandece, hace que las personas entiendan algo, comprendan algo que nunca antes habían podido entender. Es una revelación la que viene a traer Jesús. ¿Revelación de qué? Revelación de Dios. Él vino a dar a conocer al Padre. ¿Sí? Él vino a mostrarnos al Padre. ¿Pero a quiénes? Obviamente a su pueblo, ¿cierto? Pero por la misericordia de Dios también vino a revelar al Padre a un grupo de personas que no tenía por qué hacerlo. ¿Y sabes quiénes son ellos? Los gentiles. Levanten la mano aquí los que sean este grupo de personas. Los gentiles. Los que no merecen por naturaleza, por herencia, conocer a Dios. Nosotros, los que no somos judíos. Seguimos siendo gentiles. Es decir, en Cristo ya no hay gentil, ya no hay judío, ¿cierto? Pero, ¿somos judíos? No. ¿Somos el pueblo de Dios? Sí. Pero por misericordia. Por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces Él es luz de revelación a los gentiles. Luz de revelación a nosotros. ¿Y cómo es eso que nosotros no teníamos oportunidad de conocer a Dios, pero en su compasión Él nos extendió esa misericordia? Pues mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Y esto es palabra para nosotros. Toda la palabra de Dios es para nosotros, pero esta habla a los gentiles específicamente. Y mira lo que dice. No olviden que ustedes, los gentiles, ¿por qué no? Mira que está al lado, cójale la mano y dígale, muy gentil. Esa es otra clase de gentileza, ¿no? Pero es para que estés conectado aquí. Mira lo que dice. No olviden que ustedes, los gentiles, o sea, los que no son judíos, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban ¿cómo? Excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ¿cuáles tiempos? En los que estábamos excluidos, ¿cierto? En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Tú podrás decir, pero yo siempre fui muy espiritual, pero si yo era de tal religión, pero si yo siempre estuve cerca de Dios. Mentira, eso te lo creías tú, pero a los ojos de Dios tú estabas separado de Él. Tú no lo tenías a Él. Es lo que nos dice la palabra. Nosotros, por ser gentiles, estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ahora, versículo 13, han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados
por medio de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Es la sangre de Cristo la que nos acerca a Dios. No es algo que yo haya hecho. No es mi apellido. No es la educación que me dieron mis padres. No es la religión que he profesado toda mi vida. Es la sangre de Cristo la que me acerca a Dios. Entonces tú y yo antes estábamos muy lejos de Dios por el pecado. Antes tú estabas muy lejos de Dios, pero ahora Dios está muy cerca de ti. En Cristo. Gracias a Cristo. Por tu pecado, tú no podías acercarte a Dios. Por eso ahora Dios se ha acercado a ti. Por medio de Jesucristo. Dios quiere que veas y entiendas. Luz, luz. Dios quiere que veas y entiendas que Él no quiere condenarte. Él quiere salvarte. Hubo una vez un niño que tenía que darle alimento todos los días a su abuelo. Su madre le encargó esa tarea desde niño. ¿Por qué? Porque el abuelo estaba confinado a una silla de ruedas, ya estaba muy viejito. Y fuera de eso, sus brazos no tenían ya movilidad. Tenía cicatrices en su rostro. Y le costaba incluso pasar la comida. Entonces el niño tenía que alimentarlo y siempre lo hizo muy juicioso, pero nunca lo hizo con agrado, nunca lo hizo de buena gana. Pasaron los años y este niño, cuando creció y se hizo un adolescente, un día se rebeló, se envalentonó y le dijo a la mamá: "Ay, ya, aliméntelo usted". La mamá lo tomó y le dijo: "Bueno, ya no eres un niño, te voy a contar algo". Se sentaron, uno frente al otro. Y la mamá le dijo a este adolescente: "Cuando tú eras un bebé, vivíamos en una casa. Y en esa casa hubo un cortocircuito y se armó un incendio. Cuando me di cuenta que había un incendio, yo bajé de inmediato al primer piso porque yo pensé que tú estabas con tu papá. Y tu papá pensaba que tú estabas era conmigo. Pero tu abuelo, que por esos días nos estaba visitando, él sí se dio cuenta que tú estabas en el segundo piso, donde estaba el incendio precisamente. Y te tomó, te cubrió con una cobija empapada en agua y salió. Pero él se alcanzó a quemar el rostro. Y fuera de eso se hizo mucho daño por la inhalación del humo. Desde ese momento, el niño nunca volvió a darle alimento a este señor de mala gana. Ni volvió a protestar. Porque supo que su abuelo le había salvado la vida cuando era un bebé. Cuando, así como este chico, cuando nosotros podemos ver quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, nuestra actitud hacia Él cambia. Jesús vino a iluminarnos para que conozcamos verdaderamente a Dios. Amén. Jesús es nuestra luz, luz de revelación para nosotros los gentiles. Pero además, Jesús es consuelo. Amén. Jesús es consolación para nosotros. Y no hay nada más consolador que saber que Dios desea tener comunión con nosotros. Esto significa, ¿sabes qué? Que Él está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a pagar la deuda por ti. Dios está dispuesto a restaurarte. Dios quiere perdonarte y restaurarte. Tal vez alguno diga: pero es que usted no sabe lo que yo he hecho.
usted no sabe lo que yo he hecho. Tienes razón, tal vez yo no sé lo que tú has hecho. Pero yo sí sé lo que Dios ha hecho. Ahora piensa esto. Si de pronto tú eres de los que dice, no me puedo acercar a Dios como quisiera, porque la verdad, he cometido tantas cosas en mi vida que yo no sé si Él pueda perdonarme por lo que he hecho. Creo que cualquier pecado que tú hayas cometido no es tan grave como el pecado de Adán. ¿Sabes por qué? Porque Adán recibió un solo mandamiento. No comerás del fruto de este árbol. Porque el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Era el único mandamiento que había recibido. Y fuera de eso, Adán no era pecador. Como consecuencia de ese acto de rebelión, entró el pecado al mundo. Y toda la tierra cayó en maldición por ese pecado. Y por ese pecado, todos los seres humanos se convirtieron en pecadores y la muerte vino a reinar nuestras vidas. Por ese pecado. Por lo tanto, yo pienso que cualquier pecado que tú hayas cometido no se compara con el pecado de Adán. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque aunque Dios le dijo a Adán, ciertamente cuando comas de este árbol, del fruto de este árbol, morirás. Cuando él comió, no murió en ese momento instantáneamente, físicamente, ¿cierto? Dios no destruyó a Adán cuando pecó. Podía haberlo mandado directamente al infierno, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué, aunque Dios sí ejecutó un juicio, por qué no ejecutó la totalidad del juicio en ese momento? ¿Por qué suspendió la totalidad de su juicio? ¿Por qué no lo destruyó de inmediato? Porque Él quería comunión con Adán. Y entonces, ¿sabes qué hizo? En vez de destruirlo, lo que hizo fue cubrir su desnudez, cubrir su vergüenza con pieles de animales. Es decir, una víctima, ¿cierto? Eso es lo terrible del pecado, pero mira lo maravilloso del deseo de Dios. Ahí se ve claramente el deseo de Dios de perdonar. Ahí se ve claramente el deseo de Dios de restablecer la comunión con Dios. Y cubrió la desnudez de Adán, cubrió la vergüenza de Dios, de Adán, perdón. Pero no quitó el pecado. No quitó el pecado. Entonces, si te das cuenta, en Dios hay consuelo para nuestras vidas porque Él quiere perdonar. Porque Él quiere quitar de ti la culpa, la condenación que te agobia. ¿Eres de los que viven en el pasado? ¿Por algo que hiciste? ¿O por algo que te hicieron? El consuelo de Dios va a cambiar esa condición en ti. Y número 3, Jesús es luz, es consuelo, pero también es salvación. Y salvación no es en esos términos baratos, absurdos, que nos hemos inventado los seres humanos. ¿Qué es salvación? No, irse para el cielo. Entonces tú piensas que porque estás yendo a una iglesia cristiana te vas a ir al cielo.
o porque hiciste una oración, o porque hiciste no sé qué cosa, ya listo, me voy para el cielo, como si por hacer X o Y cosa me dieran un tiquete, ¿cierto? Y como vi alguna vez decir a John Piper, un tiquete que cojo, me lo guardo en la billetera, ahí lo dejo, no lo vuelvo a mirar nunca, y el día que esté delante de Dios, ay sí, Señor, tome mi entrada al cielo. Eso no es salvación. Eso no es salvación. Salvación es restauración, hermanos. Eso es salvación. La salvación verdaderamente significa la restauración de todas las cosas y finalmente la restauración de nuestras vidas. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios quiere hacernos santos para estar con Él para siempre. Porque mientras nosotros queramos ser pecadores, no vamos a estar con Dios para siempre. Porque en el cielo no habrá un solo pecador. En el cielo habrán pecadores perdonados, es decir, un pueblo santo. Amén. Amén. Y para establecer la salvación, Dios entonces antes estableció su ley. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley, el Pentateuco. Dios estableció esa ley por 2 objetivos, 2 propósitos. ¿Salvar? No. No, Él no estableció la ley para salvarnos. Él estableció la ley para mostrarnos nuestros pecados, para mostrarnos los pecadores que somos. Porque tal vez puede que haya entre nosotros aquí una persona que diga, oiga, pero si hay gente que dice que no cree que Dios le pueda perdonar las cosas, pero entonces tremendos pecadores, ¿quién sabe qué hicieron para sentirse así? Porque yo jamás. Hay personas que se creen muy buenas y les aterraría la idea de algún día despertar en el infierno. Porque dicen, ¿yo? La ley, cuando tú abres la palabra de Dios y empiezas a ver todo el pecado que hay en ti, empiezas a tener una mentalidad diferente. La ley Dios la estableció para mostrarnos que todos nosotros somos unos terribles pecadores. Entonces ese es el uso de la ley. Pero número 2, también la ley Dios la estableció para mostrarnos, o bueno, no a nosotros, sino antes de Cristo, mostrarle al pueblo de Dios la manera de tener comunión con Él para cubrir sus pecados. ¿Por medio de qué? Sacrificios de animales. Por medio de sacrificios de animales. Volvemos a lo mismo, el pecado siempre va a demandar una víctima. Entonces, por medio de los sacrificios de los animales, el pecado era cubierto y la comunión podía continuar, pero el pecado no era quitado. Bien, Levítico 6, del 6 al 7 dice lo siguiente: y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él. La palabra expiación, si no sabes lo que significa, es cubrir. ¿Sí? Cubrir, en este caso. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Pregunta, ¿Dios quiere perdonar? Sí. Ahí está. Él mismo ofreció el canal. Sacrifiquen animales y los perdonaré. Pero tiene que haber una víctima. No lo puedo pasar por alto porque soy santo. ¿Bien? Por eso Hebreos 10 del 2 al 4 dice, si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario.
Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados, porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no puede quitar los pecados. Así de sencillo. En el sistema levítico, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, solo se podían cubrir los pecados, pero no quitar. Y ahí es cuando las palabras del que preparó el camino del Señor, Juan el Bautista, resuenan como gloria y victoria para todos nosotros los seres humanos, cuando él dijo: he ahí al Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero provisto por Dios para quitar nuestro pecado. Ya no es para cubrir, es para quitar el pecado de nuestra vida. Y por eso Hechos 10:43 dice de la siguiente manera: los profetas hablaron acerca de ¿quién? De Jesús. ¿Y qué dijeron? Que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Solo por medio de Jesús podemos alcanzar el perdón de Dios. Si tú tal vez esto no lo puedes comprender bien, yo quiero que pienses en esto. Adquieres una tarjeta de crédito en un banco. Vas y te compras algo, a no sé cuántas cuotas. No puedes pagar. ¿Qué hacen? Primero, te bloquean la tarjeta. ¿Sí o no? Te bloquean la tarjeta, ya no puedes usarla, ya no puedes comprar nada más. Y si sigues sin pagar después, ¿qué pasa? Te hacen un reporte jurídico, ¿cierto? Exacto. Y si sigues sin pagar, después vas a perder muchas cosas, te pueden embargar. ¿Bien? Imagínese que uno adquiere esa deuda y va al banco, a donde el gerente, y le dice: mire, perdóneme, yo no pude pagar, perdóneme. Y le aseguro que cuando me active la tarjeta yo voy a ser más sabio. ¿Eso pasa? No. El gerente le va a decir: bueno, hermano, sí, yo sé. Venga, camine, le activamos la tarjeta, pero pilas a la próxima, ¿no? ¿Sí? ¿Eso pasa? No. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza del banco hacer eso. ¿Sabes cuál es la única manera de que este hombre pueda volver a usar su tarjeta y librarse de un embargo? Pagar la deuda. Punto. Hermanos, la deuda de nuestro pecado con Dios no se puede saldar si no se paga. No podemos ser perdonados si no se paga la deuda. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando una persona adquiría una deuda, debían escribir en un rollito o en un papel, lo que se usara en esa época, debían escribir cuánta era la deuda, los términos de pago, y firmaba el deudor, el prestamista y un testigo. Y una vez se pagara la deuda, algunas personas tenían por costumbre coger esa hoja, esa cuenta de cobro, y clavarla en la pared de sus casas. Así como cuando, por ejemplo, cuando una persona paga un servicio atrasado, lo pega en la ventana, ¿cierto? Para que cuando lleguen a cortarse le digan: no, este ya pagó, ¿cierto? En los tiempos del Nuevo Testamento clavaban en la pared o en el marco de la puerta o en la puerta esa deuda cancelada, para que ya nadie se acercara a decirles: esta persona le debe a tal. No se pudieran meter en problemas, digámoslo así. Mira lo que hizo Jesús. Colosenses 2 del 13 al 15, y te pido que leas esto con atención. Vamos cerrando.
Dice así: antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Y esa cuenta es su Hijo Jesús. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Amén. Jesús en su cuerpo cargó nuestros pecados y al ser clavado en la cruz es en el mundo espiritual esa cuenta de cobro clavada diciendo: esta deuda está pagada. Estos pecados todos han sido perdonados una vez y para siempre, hermanos. Jesús es luz. Jesús es consolación. Jesús es salvación para nosotros. Entonces eso es salvación. ¿Sabes qué es salvación? Es restauración. ¿A qué nivel? A nivel social. Cuando en una sociedad que sigue a Cristo empieza a haber orden, justicia, equidad y paz. Sueña con eso. Amén. Amén. La salvación es restauración a nivel familiar. No te quedes con la idea barata de que me voy al cielo. No, la salvación es restauración a nivel familiar. ¿Qué significa eso? Que cuando a la familia llega el evangelio y una persona cree y empieza a hacer la obra de Dios en esa familia, en oración, en diligencia, en fe, en testimonio, va a llegar la reconciliación. Va a llegar el respeto, va a llegar el servicio, va a llegar el amor. La salvación es restauración a nivel individual. ¿Qué significa? Que cuando yo realmente creo en Cristo y lo empiezo a seguir y a obedecer, ¿sabe qué va a haber en mi vida? Santidad, humildad, generosidad, gratitud, etc. Y finalmente la salvación es restauración a nivel espiritual. Es decir, en el momento en que yo creo en Cristo, tengo paz con Dios. Tengo comunión con Dios. Ahora puedo tener comunión con Dios. Y por lo tanto, tengo vida eterna. ¿No son estas buenas noticias de gozo, hermanos? Es que eso fue lo que el ángel dijo en Lucas 2:10, como lo leímos al comienzo. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y eso nos incluye a nosotros. Saber que la paz del cielo ha venido a la tierra. Y ahora podemos dar gloria a Dios. Ahora podemos cantar, vivir, adorar a Dios, darle gloria con gratitud, con un corazón agradecido. Como dice Lucas 2:14. Como dijeron los ángeles, ahora nosotros también podemos decir, y le damos a la voz de 3 juntos. 1, 2, 3. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. De buena voluntad, perdón, sí. Es que esa versión tiene paréntesis. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos de pie entonces y adoramos al Señor? Amén. Vamos a alabar al Señor con gozo. Vamos a recibir la Santa Cena dándole gloria por ser luz, por ser consuelo, por ser salvación. Y yo creo que esta Navidad ya la vamos a celebrar diferente, ¿cierto? No es lo mismo, no es la tradición, el consumo, la fiesta, esto. No, estamos celebrando que vino la consolación a nuestras vidas, que vino la luz a nuestras vidas, que vino la salvación a nuestras vidas.